Muy bien, hermanos. Ahora nos toca compartir la palabra del Señor en esta mañana, una mañana especial, una mañana distinta. Sin embargo, nos vamos a concentrar en esta palabra que nos va a ayudar hoy día para discernir mejor las cosas del Señor que son tocantes a nuestra vida. Quiero pedirte, por favor, que tú abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y vamos a leer ahí unos versículos bíblicos que hablan del comienzo del pecado del hombre. Génesis capítulo 3, versos 1 hasta el 4. Léelo en tu Biblia, no te confíes de lo que yo te digo, léelo en tu Biblia. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Señor, damos gracias por esta palabra que vamos a compartir brevemente esta mañana. Y como siempre te pedimos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, nos enseñe, nos guíe, nos conduzca por la verdad, que es todo lo que necesitamos saber hoy día. Oh Espíritu de Dios, háblanos, habla a la iglesia, edifica nuestras vidas, Señor, aclara nuestro pensamiento y haznos sentir seguros en la presencia de Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace ya algunas semanas estoy llevando a cabo un discipulado con un jovencito de la congregación. Y hemos tocado varios temas que son básicos, fundamentales en la fe cristiana. Y hoy día he querido traer nuevamente este tema que me parece muy importante. Y es el tema del pecado. Me parece importante porque el pecado no solamente es la desobediencia a la ley conocida de Dios, sino que además rompe la relación que tenemos con Dios. Y el esfuerzo de Dios para con nosotros es que esa relación no se rompa, sea unida, sea férrea, se mantenga firme, como el Señor quiere. Y nos hemos ido al comienzo, al origen de este pecado, que ocurre justamente cuando Eva y Adán desobedecen a Dios. Es una historia que todos conocen muy bien, pero hay algunos detalles que quiero acentuar en esta mañana que nos pueden traer luz a nuestra relación personal con el Señor. Ya vimos nosotros en el libro de Génesis que Dios creó todo perfecto para el hombre. En 6 días Dios creó toda la tierra, el universo y todo lo que existe. Días de Dios, no sé si son de 24 horas o no, son días de Dios, pero son 6. Y en el séptimo Él descansó. Y declaró Dios que todo lo que Él había hecho era bueno. Si Dios, que es perfecto, considera que la creación de la tierra es buena, yo puedo decir con certeza, la tierra es perfecta. No solo conforme de haber hecho al hombre a su imagen y semejanza, sino que Dios preparó un lugar especial para este hombre, para tener una relación íntima con él, personal, de por vida. Y Dios hizo este huerto, el huerto del Edén. Este huerto del Edén era un lugar aún más especial, aún más hermoso que toda la creación que ya lo era. Y yo considero que Dios creó el huerto del Edén porque era el lugar de la comunión con Dios. Es decir, toda la tierra era buena, toda la tierra era hermosa, toda la tierra era sabrosa. Sin embargo, este huerto era el lugar de la comunión con Dios. Y tenía algunas condiciones. La primera es que en esta comunión con Dios se debe respetar el pacto con Dios. Y el pacto con Dios es la obediencia, principalmente la obediencia.
Y la desobediencia es el pecado. Y el pecado no puede estar junto con Dios porque Dios nunca concebirá y nunca aceptará el pecado. Por lo tanto, este espacio que Él hizo era un espacio perfecto, casi como una burbuja, donde puso al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, en una perfecta relación con Él. Pero Satanás, seguramente viendo todo esto, iba a acusar a Dios de que, claro, Él había creado a personas que estaban obligadas a obedecerlo, estaban diseñados para obedecerlo, casi como robot, casi como maniquí, casi como marioneta. Por lo tanto, Dios le dio al hombre el libre albedrío. Esto hace que cada uno piense con su propia mente, qué es lo que va a decidir hacer respecto de la ley de Dios. Y la única instrucción que Dios le había dado a Adán y a Eva en el huerto era de que había un árbol en el centro del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de este árbol ellos no debían comer y no debían tocar, porque ciertamente morirían. Le dijo Dios, todo lo que hay aquí en este huerto es bueno y hermoso y rico para comer. Ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del que está en el centro no pueden comer porque van a morir. La pregunta que uno primero se hace es ¿por qué Dios puso ese árbol en el huerto? Yo creo que más de alguien que lo ha estudiado ha dicho, ¿y por qué Dios no puso el árbol en otra parte? ¿O por qué Dios no escondió el árbol? Interesante pregunta. Si Dios esconde el árbol o no lo pone al centro de este huerto, el hombre no tendría la posibilidad de decidir por el bien o por el mal, porque todo lo que estaría a su alrededor sería solamente las cosas que él puede hacer. Le serían quitadas las cosas malas. Muchas veces uno quiere decir, Señor, quita de mí toda tentación para que yo no me caiga, para que yo no me equivoque. ¿Qué sería eso para Dios? Bueno, ponernos en una burbuja y hacernos obedientes como los animales obedecen. Porque hoy día los animales funcionan y obedecen, porque no tienen esa alternativa. Ellos no tienen libre albedrío. Ellos actúan porque tienen una forma de ser. Por eso es que nunca se equivocan. No podemos decir que una vaca peca o que un perro pecó o que desobedeció. No podemos decir. Solamente decimos que ellos actúan conforme a su naturaleza, a su instinto propio, y a eso ellos responden. Pero el hombre, que no es un animal, el hombre, que es una criatura especial de Dios y que tiene alma, porque Dios puso en cada hombre su imagen y su semejanza, tiene la posibilidad de decidir por Dios, sí o no. Por eso que el árbol en el centro del huerto era necesario, no para probar al hombre, no para tentar al hombre, sino para que el hombre fuera obediente a Dios. Dios le dijo a él, todo lo que está aquí es tuyo, de nosotros, si pudiéramos llamarlo, de la comunidad. La comunidad era Dios, Adán y Eva, una linda comunidad, pero de esto no debes comer. Y Satanás, a través de la figura de la serpiente, entra a este huerto para tentar a Eva y hacerla caer. Aquí tenemos que aprender algunas cosas de la tentación, como yo lo he visto con mi alumno, con mi pupilo, algunas cosas de la tentación. Satanás es un tentador, él viene para tentar. No nos confundamos, tentación viene de Satanás, la prueba viene de Dios. La tentación viene con el propósito de hacernos pecar. La prueba viene de Dios con el propósito de hacernos crecer. Por lo tanto, Satanás entra a través de la figura de esta serpiente, que dice la palabra más encima que era la más inteligente de todos los animales, entra para tentar a Eva. Y la tentación de esta serpiente es sutil, sutil, sutil. Yo creo que ella apostó a la ingenuidad de Eva y ganó. Y ganó lamentablemente porque Eva cayó en el truco ingenuo y profundamente maligno de esta serpiente. Recuerden que Satanás y todos los demonios caen de la gloria de Dios cuando él, el ángel perfecto, quiere ser
como Dios o más que Dios. Y finalmente es echado de la gloria de Dios del cielo y cae en él y muchos seguidores y se convierte en Satanás y sus demonios. Y el propósito de él sigue siendo llegar a ser como Dios. Y el propósito de él es que así como él se rebeló, él quiere que el hombre creado por Dios también se rebele contra Dios bajo el mismo principio de hacer algo que Dios no le ha pedido que haga. Y utiliza la tentación. La pregunta que él le hace es una pregunta muy mal intencionada. Le pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto es como para sacar de una mentira una verdad. Es una pregunta capciosa, malintencionada, utilizando la ingenuidad de Eva. Porque evidentemente Dios no le dijo eso. Dios le dijo, de todo comerás, pero de ese no. Y la serpiente parte haciendo esa pregunta que parece tonta, que parece ingenua, pero es profundamente maligna. Así que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. Y Eva responde la verdad y le dice, no, no es así. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso es verdad. Dios le dijo eso. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dijo una verdad, una absoluta verdad. No conforme la serpiente con la primera pregunta capciosa, ya no lanza una pregunta, sino que lanza una sugerencia mortal. La sugerencia mortal de ella le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esa es la sutil invitación de toda tentación. Primero, de que lo que se va a probar es dulce, agradable, bueno. Y segundo, de que eso no provocará un castigo. Es interesante desglosar un poquito lo que pasó acá en este pasaje de las Escrituras. Y debemos aprender que toda tentación viene envuelta en un paquete de caramelo. No hay tentación que sea mala en el sentido del gusto. Si las tentaciones vinieran con la verdad, así como un rótulo pegado en ella, nadie pecaría, nadie. Si alguien te dice, si tú cometes este pecado vas a morir irremediablemente, la gente diría, no, entonces yo no quiero. Entonces la tentación primero trae un desafío para que el hombre haga algo distinto de lo que Dios le ha pedido, para que el hombre se independice de Dios y tenga un propio pensamiento. Y segundo, la tentación viene para decir, si lo haces, no hay castigo. No, 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 no hay castigo. Piensa hoy día lo que el hombre piensa. Hoy día el hombre moderno dice, no hay pecado. No hay bien ni hay mal. Todo es relativo, todo es aceptable, todo es posible. Mentira. El pecado tiene un castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Esa sentencia no ha cambiado, no ha cambiado. Por lo tanto, en este terrible encuentro que tiene la serpiente con Eva, vemos varias cosas que son importantes de atender. Toda tentación viene de Satanás. Y quiero que sepas, aunque ya lo sabes, que Satanás odia a Dios y odia a todo lo que Dios ha creado. Satanás odia a todos los hombres profundamente. El propósito que hay en el corazón de Satanás es destruir al hombre. Y una manera de destruirlo es haciéndolo cometer pecado, para que el hombre vaya creando su propia muerte a causa del pecado. Por lo tanto, es importante ver que toda tentación es un veneno envuelto en un envoltorio de dulce. No te dirá la tentación jamás que es mala. No te dirá nunca que tiene un mal sabor. No te dirá jamás que provoca algo malo y menos te dirá que es castigable. Nunca. Por eso que las tentaciones hoy día hacen caer a muchas personas, porque como dice la misma palabra del Señor, a causa de la propia concupiscencia somos tentados. Es decir, aquello que es debilidad para nosotros, viene la tentación sutilmente para decirnos,
esto que te gusta tanto, hazlo nomás, no te preocupes. Más encima, no serás castigado. No, no creas nada de eso. Entonces la persona actúa personalmente y finalmente cae cometiendo pecado contra Dios. Hay un tema importante en este texto que reparamos cuando lo estudiamos el otro día. Dice la palabra del Señor en el verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Siempre decimos que no había que comer el fruto, ¿verdad? Que Eva y Adán no tenían que comer, pero nunca decimos que no tenían que tocar. Y la Biblia dice claramente que Dios les advirtió dos cosas: ni lo comas, ni lo toques. ¿Qué significa? Que no solo debemos estar lejos de pecar contra Dios, sino que además no debemos tentarnos para acercarnos a aquello que nos hace pecar. No sé si me comprenden. Si alguien fuera bueno para jugar a la pelota, le encanta jugar a la pelota, pero en todo partido termina a puñetes, sangrando y haciendo sangrar a otros que finalmente lo echan con tarjeta roja, no juega un partido y al subsiguiente está otra vez y vuelve a pelear y vuelve a pelear y vuelve a pelear. Finalmente le dirían, no puedes venir tú a jugar, porque lo único que haces es pelear y dejas la crema con la pelea. Entonces la persona, ¿qué tendría que hacer? Alejarse del fútbol, porque el fútbol le provoca una tentación que termina en un pecado, ¿verdad? ¿Qué sería tocar el fruto? Comérselo sería pelear. ¿Qué sería tocar el fruto? Sería ir a mirar un partido de fútbol, sabiendo cómo reacciona, sabiendo cuánto le gusta, sabiendo la pasión que le provoca el fútbol. Tocar el fruto sería ir a sentarse ahí, en la banca de reserva, a mirar el partido. Porque no va a faltar el momento en que la persona más pronto que tarde va a estar metida en la cancha. Y más pronto que tarde volverá a enojarse, volverá a puñetearse y volverá a caer en el mismo vicio que ha caído siempre. Entonces, la palabra de Dios nos trae una gran recomendación. Cuando Dios dice no, está diciendo no comas ni toques, no te acerques a aquello que te provoca la caída, no te acerques a aquello que te provoca la caída, porque sobre eso no tienes dominio, sobre eso no tienes dominio. La juventud disfruta de tener una fuerza interna respecto del sexo. Y esto está diseñado por Dios para que cuando la pareja, hombre y mujer, se casen, disfruten, procreen y se amen de esa manera. Sin embargo, hoy día está muy mal utilizado. Y yo diría que en muchas oportunidades tal vez ni siquiera se piensa en que va a ocurrir algo malo en una pareja, con una salida simple, pero en muchas de ellas termina en el acto sexual. Y terminan el acto sexual ni siquiera porque ellos se lo plantearon. A lo mejor ni tenían en mente hacerlo, a lo mejor sí, no puedo ser ingenuo. Pero es porque la fuerza es tan grande que una vez que entran en el juego, no se detienen hasta que las cosas están consumadas. Y después, la vergüenza, los sustos, los temores, los embarazos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se llega a eso? Es porque se entra en una línea, en un terreno del cual no podemos volver. No sé si me comprenden. A eso se refiere Dios con decir no toques, no te acerques a aquello que tú sabes que es peligroso para ti, ni cerca, porque si tú traspasas la línea, estás tú mismo provocando una tentación personal que no podrás resistir. Y al no poder resistir, te llevará a la fuerza y luego caerás en aquello que vas a caer. Por eso que le dijo Dios a Adán y a Eva, del fruto de ese árbol no comerás, no comerás, pero tampoco tocarás. Y eso es una buena lección para nosotros. Obedecer la palabra de Dios no es a media, es completamente
es plenamente, es 100%. Dios sabe porque Él nos conoce. Entonces, no tentemos a las cosas. No hagamos de nosotros una presa fácil del enemigo. Sabemos que hay cosas que pueden provocar pecado. Sabemos que hay cosas que nos acercan al pecado. Y la palabra te dice, no cometas pecado, pero tampoco te acerques al pecado, porque vas a pasar la línea de la cual ya no serás responsable, de la línea en la cual perderás el control, de la línea en la cual seguirás hasta cometer el pecado. A veces es necesario tomar una distancia prudente, pidiéndole mucho clamor al Señor para vencer la tentación. Pero Dios nos ha llamado a ser vencedores y Él se ha preocupado personalmente de que nosotros podamos vencer toda tentación y no pecar contra Dios. Hay textos en la palabra de Dios que nos ayudan a ser victoriosos ante la tentación. Satanás tiene fuerza, pero no tiene resistencia. La palabra del Señor nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por lo tanto, tiene fuerza, llega con todo, se tira con todo. Pero la palabra dice, someteos pues a Dios. Significa, ante toda tentación, obedece al Señor. Sométete a Dios. No te entregues. No seas presa del enemigo. Sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Y también les quiero traer, y con esto termino, 1 Corintios capítulo 10. Si alguien piensa que no puede vencer, escuche esta palabra. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dice así la palabra del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este texto nos hace profundamente responsables delante de Dios. No tenemos que pecar, no debemos hacerlo y menos estamos obligados. Por el contrario, el vivir en el Señor y conocer su palabra nos da herramientas para la victoria. Si alguien está teniendo esta lucha, hermano, sométete al Señor, ora a Dios, clámale, toma esta palabra, sabes dónde está, léela, hazla propia y pídele ayuda al Señor. Y créeme que en el momento en que tú seas tentado, no te acerques al pecado, no lo comas, no lo toques, no te acerques al pecado, no llegues a un punto en el cual no puedes volver. Y segundo, afírmate de la palabra de Dios, que Dios dice que no hay tentación que no sea humana. Nadie puede decir es que esto me lleva cautivo. No, no, no. No hay tentación que no sea humana, sino que Dios es fiel. Y junto con la tentación, Él dice, no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Es decir, tenemos la capacidad de soportar, lo dice la palabra, tenemos la capacidad de soportar. No solamente eso, que en el soporte Dios nos dará la salida para poder resistir. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra es la victoria. En esta gran lucha de todos los tiempos del pecado, Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. Seamos victoriosos, vivamos victoriosos, agrademos al Señor y tengamos una vida contenta delante de Dios. Finalmente me cabe decir, Cristo pagó en la cruz del Calvario el pecado de todos los hombres. Hoy día el pecado no condena, hoy día condena el no creer en el unigénito Hijo de Dios. Oramos. Señor, gracias por la palabra que hemos compartido en esta mañana para la iglesia, para todos los hermanos, para mí también. Gracias, Señor, porque esta palabra nos trae luz. Gracias, Señor, porque tú venciste en la cruz. Tú venciste toda tentación. Tú venciste, oh Dios, la muerte y el pecado y nos diste a nosotros el poder para vencer en Cristo Jesús.
Nadie debe hacerse más grande que otro. Nadie debe creerse aquello que no es. Pero sí podemos confiar en el poder del Espíritu Santo. Sí podemos confiar en la fidelidad y en la mano poderosa de Dios. Sí podemos vivir una vida victoriosa. Y te damos gracias por la victoria que tenemos en el Señor a través de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la lección de esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has traído. Ayúdanos a vivir en victoria, porque esto será no solamente el placer de nuestra alma, sino que el gozo de ti, de tener hijos obedientes y sometidos al Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos por todo en el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.